Bueno, aquí estamos, queridos hermanos, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, como siempre lo hacemos, que nos da de compartir la palabra, de poder pues estar al tanto de, como congregación, de una sola enseñanza, un solo espíritu, una sola fe, y tenemos que promoverlo, tenemos que luchar, tenemos que batallar. Esto es pelear la buena batalla de la fe. Luchar siempre por lo que Dios nos ha concedido, darle a Dios la gloria, la honra y la alabanza, y encomendarnos a Él y rogar para que Dios nos dé entendimiento. Estamos hablando acerca de lo que se predica, ¿no? ¿Qué es lo que te mandó el Señor a predicar? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Y qué es lo que estamos repitiendo? Porque a veces nosotros, pues, tiene que ser así. Vamos a enseñar lo que nos enseñan, si estamos siendo bien discipulados o no. Eso lo determina el corazón de cada uno. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, ya están conectándose los hermanos, a los cuales saludamos, les damos la bienvenida y oramos a Dios para que nos dé la sabiduría y el entendimiento para continuar con con sus enseñanzas, las que nosotros tomamos para nosotros, que las guardamos en el corazón y que le pedimos de antemano que se siembre esta palabra en nuestro espíritu, hermano, que podamos vivir por eso, por la palabra. Oramos al Señor y le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por esta bendita y gloriosa oportunidad que nos brindas cada día de poder, Señor, congregarnos, aunque sea de esta manera, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no sea una costumbre, para que no vamos a habituarnos, Señor, a una pantalla, a un sonido, que podamos estar pronto, podamos estar en nuestras congregaciones sin limitaciones, Señor, como tú lo mandas, Padre. Vemos, Señor, y estamos estudiando esto porque yo quiero llegar a un punto. Esto que está pasando, Señor, es el pueblo levantado contra ti. Es el mal levantado contra el reino, son las tinieblas levantadas contra la luz, y nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que luchar, batallar. La lucha nuestra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Detrás de un gobernante hay una potestad, eso lo enseña tu palabra, y nosotros estamos aquí, Dios, para honrarte y bendecirte y darte la gloria, Señor, para proclamar que tú eres Dios fiel, para proclamar, Señor, que tú eres Dios santo, para proclamar, Dios mío, que tú eres el Dios eterno, el Dios glorioso, el Dios maravilloso, que sabe, Dios mío, dar buenas dádivas a sus hijos. Y hoy, Señor, tú traes la palabra. Esta es la mejor dádiva, Señor. Tu palabra dice, viene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Tu palabra dice, Dios mío, que la mujer virtuosa, que es tu iglesia, trae su comida de lejos, trae su pan de lejos, Señor. Viene del cielo. No es un pan, Señor, elaborado por hombres, elaborado a la vuelta de la esquina, elaborado en seminarios, elaborado, Dios de los cielos, Padre maravilloso, por hombres que aunque tengan buen corazón, Señor, necesitan, Dios mío, de una revelación, que tú envíes tu palabra, porque tu palabra lo dice. Así será, que no vuelve vacía, Señor, si no vuelve vacía, porque no ha sido enviada vacía. Tu palabra trae poder, trae restauración, trae gracia, trae misericordia, trae amor, trae fidelidad, trae, Dios mío, entendimiento, pero sobre todo, Señor, trae anhelos en nuestro corazón. Promueve en nuestro corazón el amor, promueve en nuestro corazón la fe, promueve en nuestro corazón el deseo ferviente por servirte, por adorarte, por bendecirte. Hoy, Señor, tenemos que tocar puntos, Dios mío, Señor, mucho más difíciles de entender, porque, Señor, yo sé, Dios de los cielos, que poco es lo que se escudriña del Antiguo Testamento, y yo te vengo a pedir, Señor Dios Todopoderoso, de antemano, tu intervención, abriéndonos las Escrituras, abriendo, Dios mío, Señor, nuestro corazón, Señor, con disposición, nosotros lo abrimos, abriendo nuestro entendimiento, derramando un espíritu de sabiduría, derramando un espíritu, Dios mío, Señor, de fe, de gracia, y sobre todas las cosas, Padre, que esa bendita unción que nos enseña todas las cosas sea derramada de lo alto, Dios mío, esa unción que pudre los yugos, Señor, esa unción que quita las cargas, Padre, que podamos deleitarnos en ti, podamos fortalecernos, podamos darte la alabanza y la adoración con toda sinceridad, con todo corazón, con mucho amor, Señor, podamos trazar las Escrituras, podamos trazar la palabra, y que día a día, Dios mío, nuestro corazón se pueda acercar más a ti,
Ayúdanos, precioso Dios de los cielos, aleluya, a adorarte, bendito Dios, a bendecir tu nombre, a glorificarte, a exaltar tu nombre, a darte el lugar que te corresponde, el lugar que te merece, el primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, que todo gire en torno a ti, que nuestra vida, Dios mío, pueda girar en torno, Dios mío, Señor, a tu bondad, a tu misericordia, a tu amor y a tu fidelidad. Padre maravilloso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos adorándote, dándote el honor, dándote la gloria, dándote alabanzas y dándote, Señor, la adoración debida a tu nombre santo. Te exaltamos, Señor, y te damos toda gloria y todo honor, toda adoración, toda exaltación, todo poder es para ti, Dios. Gracias, 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 Señor, por tu bendita y gloriosa misericordia. Gracias por estar con nosotros y gracias por ayudarnos, Dios mío, cada día, Señor. Bendito Dios de los santos, aleluya, a inquirir en tu santo templo, Señor. El templo de tu Espíritu es nuestro propio corazón. Buscar en nuestro corazón, Señor, la sinceridad, los argumentos, es, Señor, buscar tu palabra y escuchar tu voz. Dios mío, bendito Dios, hacer que este corazón sea un receptáculo, Señor. Sea, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, un tesoro donde podemos, Dios mío, Señor, capitalizar, Señor, todas tus riquezas de gloria, Padre. Ayúdanos a tener un corazón sincero contigo y un corazón dispuesto. En el nombre de Jesucristo, el Señor, te damos toda gloria, honra, alabanza y adoración. Bendecimos cada hermano, bendecimos la iglesia, bendecimos, Dios mío, a aquellos que están lejos, los que están cerca, porque así lo dice tu palabra, así lo has hecho tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu camino y a deleitarnos en ti, a deleitarnos, Dios mío, dándote la gloria, la honra y la alabanza. Bendice la iglesia, bendice los hermanos necesitados, bendice los hermanos, Señor, que están en estrecho, que están pasando angustia, necesidades y sobre todas las cosas, Dios de los cielos, aleluya. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe, unidos en un mismo espíritu y siguiendo, Señor, sintiendo una misma cosa, como lo dice tu palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Muchas gracias, Dios de poder. Muchas gracias, Dios de misericordias. En Cristo Jesús, Señor nuestro, alabamos y bendecimos tu santo y poderoso nombre. Bendito Dios de los cielos. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. No se preocupe, nombramos en oración, estamos orando, al menos yo estoy orando por esas peticiones, esas necesidades. No siempre podemos nombrarlos porque pues tenemos un tiempo muy reducido de oración antes de la enseñanza. En la mañana tenemos más tiempo de una vez y únase con nosotros a la oración. Necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios. Bueno, estamos hablando, ¿qué fue lo que el Señor mandó predicar? Pues dice la Biblia que el Señor empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, número uno, no estamos viendo el arrepentimiento todavía, estamos viendo qué predicó el Señor, que el reino de los cielos se había acercado. Vamos primero a analizar, como estamos analizando qué es el reino, empezamos pues un poquito avanzado por el Nuevo Testamento, pero ahora vamos a definirlo un poco más para que usted entienda, porque después de esto usted va a poder aprender qué está pasando en la actualidad y cómo nosotros debemos comportarnos en este tiempo de crisis, porque es un tiempo de crisis, un tiempo donde el diablo se ha levantado contra la iglesia. Yo no creo que esto venga de parte de Dios, yo no creo. Yo creo que este tiempo de que las iglesias se cierran, que las gentes pueden correr en muchedumbre, subirse en los autobuses, meterse en los almacenes de cadena, apretujarse y de todo, entrar en los estadios y de todo, ir a las playas y de todo. Los hijos de Dios no podamos llegar al lugar que más amamos, que nuestras congregaciones, donde tenemos nuestra familia espiritual. Somos de la familia del cielo, de la familia de Dios. Y esto no es más sino que un ataque demoníaco, porque ese espíritu de anticristo se levantaría contra todo, o se levanta contra todo lo que sea Dios o sea objeto de culto. Y estos son los albores, ¿no? Estos son los principios para que la gente se vaya adaptando
esa pistolita que le ponen en la cabeza, eso ya se va adaptando la persona a que le estén poniendo ahí para leer, a saber. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar precisamente de los reinos, vamos a hablar de eso, pero no ahora. Vamos a evacuar esta enseñanza, este tema acerca del reino, y luego entraremos a ver el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque eso es lo que el Señor mandó a sus discípulos. Prediquen, hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, que les he mandado. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, esta mañana hablamos acerca, nos fuimos por el Nuevo Testamento, y creo que tenemos que repetir los mismos versos del Nuevo Testamento ya con un orden más, con una enseñanza más centrada en cada pasaje que habla del reino, una aplicación más amplia acerca de lo que vimos esta mañana. Era únicamente como una introducción. Bueno, Basilea es la palabra que se define como reino, ¿no? Acuérdese que la Biblia dice, le voy a soltar otro versículo para que usted se dé cuenta y vaya meditando. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Ya usted puede comparar con lo que vimos esta mañana. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces ahí tenemos muchas cosas. Y si vuestra justicia no fuere mayor que las de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces la predicación del reino y poder entender qué fue lo que el Señor mandó predicar y qué es lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su palabra, es muy importante, porque tiene que ver con nuestra entrada al reino y nuestra permanencia en el reino y los beneficios del reino, y todo eso está marcado en la Biblia, y yo quiero que poco a poco lo vamos estudiando hasta donde Dios nos permita y nos dé la revelación. Habrán cosas que no las podemos resolver todavía, pero las entenderemos después. Bueno, esa palabra Basilea dijimos que traduce realeza, gobierno o gobernar, reinar, y también indica el campo donde ese reino se establece, o el ámbito, o sea, el ambiente que ese reino trae, tiene, posee y otorga. Entonces eso es reinar, y esa es la palabra Basilea. De ahí pues esa es la raíz, de ahí la raíz verbal. De ahí pues que las palabras se descomponen algunas veces, en otros toma otros matices, pero siempre refiriéndose respecto al reino. Bueno, vamos a mirar entonces ahora en el Antiguo Testamento. Dijimos que hay que escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de la verdad. Ellas dan testimonio del Señor, el Señor es la verdad. En ellas está la vida eterna. Entonces, ¿por qué esa cuestión del reino? ¿Por qué no entrar en el reino? ¿Por qué el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo para poder ver? Ni siquiera entrar, sino ver. Hay gente que gente que ve las obras, pero no ve lo que Dios quiere que vea. Las multitudes le seguían, y el Señor les dijo, me siguen porque ayer les di de comer, pero no vieron las señales del reino, no vieron las señales del rey, no vieron las señales de Dios. Entonces todo eso es importante. Bueno, vamos a ir a Génesis 10, en el verso 10, y nos dice cómo nace el primer reino. Bueno, si nosotros vamos a Génesis quiere decir principios o comienzos. Entonces nosotros podemos entender, dice, a ver, bueno, el primero que construyó una ciudad fue Caín. Dios mandó al hombre, recuerde este principio, Dios crea al hombre para que gobierne, o sea, para que reine. El hombre no lo hace rey, lo hace para que gobierne, o sea, para que tome la autoridad de un reino, del reino que Dios ha creado. En este caso el reino visible, ¿no? El Edén, la creación, los animales y todo
todos los sujetaste bajo sus pies, dice la palabra. Bueno, entonces Dios dice que tienen que llenar la tierra. Pero miremos aquí en el Génesis 10, en el versículo 10, encontramos aquí una parte muy importante. No vamos a leer todo porque de estas cosas, pues los que no entienden, les va a costar más trabajo. Los que ya conocen que son ustedes, lo van a poder evacuar más rápido. Por eso tenemos que avanzar. Dice que versículo 8 del capítulo 10 dice: y Acuz engendró a Nimrod, ya usted sabe quién es Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Dice, eso traduce en contra de Jehová. Él no estaba a favor de Dios, él estaba en contra. Delante de Jehová, o sea que se ponía delante de él, se oponía. Dios creó todas las cosas en un orden. Esto ya empieza a cazar y toda esa cuestión. Y entonces habían fieras, toda esa cuestión, lógicamente. Por lo cual dice: así como Nimrod, el vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Aquí es la primera vez que se nombra reino. El comienzo de su reino. Que entienda que está hablando del reino de Dios, habla del reino de Cristo, habla del reino de los cielos, que son aunque hay algunas diferencias, pues se dirigen hacia lo mismo. No vamos a hacer ahora entrar en detalle, ya le dije, porque esto es bastante extenso explicar cada una de estas cosas, hay que ponerlo claro. Lo vamos a hacer, sí, pero no ahora. Y dice: y fue el comienzo de su reino Babel. Babel es Babilonia. Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Bueno, allí fue donde los que saben dicen que estaba el paraíso. Más o menos en este momento es donde la región que corresponde a la nación de Irak. Bueno, entonces este fue el primer reino, el reino de Babel. Tuvo esa ciudad, tuvo Erech, tuvo Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Ahí fue el primer poderoso. El poderoso es Dios, pero se hace poderoso. Pues ese poder lo ejecuta con opresión, hace ciudad fortificada, bueno, etcétera. Eso ya lo hemos explicado y no viene al punto ahora porque no estamos hablando de Nimrod, ni estamos hablando de historias, de nada de esas cosas. Y entonces ahí empieza. Pero luego este mismo Nimrod lleva como es el primer poderoso, entonces pone las condiciones y es el que erige la Torre de Babel al mando de él. Esa Torre de Babel, usted sabe que es fue el imperio que él fundó. Entonces se funda la Torre de Babel. Y entonces ahí se tiene dos significados. La palabra Babel es puerta al cielo. Y Babel o Babel pegado es confusión. Entonces ahí confundió el Señor las lenguas. Entonces se esparcieron los hombres por toda la tierra. Y cada uno fundó sus ciudades y fundaron sus imperios, o sea, sus reinos. Ahora ya no hay un reino que es el reino de Dios. Ahora ya el hombre que fue puesto para gobernar para Dios, que fuera un administrador, ahora ya se apropió de la tierra, o ya se apropia, ahora ya él gobierna no para Dios, sino para él mismo, según sus pretensiones, según su visión, según sus anhelos, sus planes, sus proyectos, su maldad, digámoslo así. Y ahí empiezan los imperios. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Cuando viene el Señor, cuando el Señor forma al pueblo de Israel, entonces en el capítulo 12 enseguida Dios llama a Abraham. Esto es en Babel, el capítulo 11. En el capítulo 12 Dios llama a Abraham y dice que va a sacar de él un pueblo, una nación, o sea, una raza diferente a las razas que había en ese momento. Él la transforma, ¿no? Esa raza, él la cambia. Esa raza, pues, el mismo Abraham,
vivía en Babilonia, ¿no? Vivía allí en Ur de los Caldeos, Caldea en Babilonia. Eso han cambiado los nombres a través de las épocas y algunas posiciones y algunos dominios que vinieron y ensancharon sus territorios, otra vez se los recortaron. Entonces allí en ese lugar, en esa parte oriental, entonces se mueve Babilonia, se mueve Caldea, se mueve también otros imperios más antiguos. Bueno, y entonces viene el capítulo 12 y Dios llama a Abraham, y cuando llama a Abraham le dice: tu pueblo será cautivo en Egipto, por una nación, será en un lugar, va a ser cautivo. En el capítulo 15 de Génesis, Dios le dice a Abraham, cuando hace el pacto con él: en tierra ajena, en tierra extraña, va a ser cautivo por 400 años. Cuando Dios saca al pueblo de esa cautividad en Egipto, entonces Egipto es un reino, su rey se llama Faraón, entonces es un reino, es una nación, es un reino. Cuando lo lleva al Sinaí, entonces él le dice en el capítulo 19, versículo 6, en el versículo 5 le dice: si vosotros diereis oído a mi voz, Éxodo, ¿no? En Éxodo 19, 5 le dice: si vosotros diereis oído a mi voz para hacer cumplidamente todos, cumplir exactamente todos los mandamientos que yo te envío por medio de mi siervo Moisés, dice el verso 16, vosotros me seréis un reino. Él prometió que de su pueblo iba a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas palabras se las mandó a Moisés, que las llevara al pueblo de Israel, que les comunicara esto, a ver qué decisión ellos tomaban. Era, lógicamente, la ley, estaba condicionada, un pacto está condicionado a que uno acepte o no acepte. Dios no nos impone a nosotros un pacto. Por ejemplo, el nuevo pacto en la sangre de Cristo es para todo aquel que acepte la sangre del pacto como el único mecanismo para ser expiada su culpa, el sacrificio de Cristo. Bueno, y entonces, ¿qué hace Dios? Van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Unos iban a reinar, o sea, a ser gobernantes, y otros iban a ministrar, unos como reyes y otros como sacerdotes. Entonces, unos iban a encargarse de la parte civil y otros de la parte espiritual, de la adoración a Dios, de lo que es la obediencia, la justicia, hacer cumplir las leyes y toda esta cuestión. Eso era lo que Dios había destinado para el pueblo de Israel. Y cuando nosotros venimos a Cristo, entonces nos dice Pedro en la primera carta, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois un linaje escogido. Él dijo: yo haré una nación, o sea, un linaje de Abraham. Pero ahora nos escoge a nosotros en la fe de Abraham. Y dice: ustedes son un linaje escogido, una nación santa, lo mismo que le dijo a Israel, pero sin el sí. Es únicamente porque el sí no está condicionado, porque ya nosotros aceptamos a Cristo. Y cuando aceptamos a Cristo, entonces nos otorga las bendiciones del reino. Y dice: ustedes, más vosotros sois, no serán, un reino de reyes y sacerdotes, unos también para en la época que viene, en la época del reino, para reinar y para ministrar al Señor. Unos en una cosa y otros en otra, que esto es más extenso todavía que la primera parte. Bueno, seguimos avanzando en esto y nos damos cuenta que entonces el reino de Dios, Dios no se puede quedar sin un reino. Él tiene un reino, es el primer reino. Es el reino, es un gobierno, manifiesta la autoridad, manifiesta un ámbito y manifiesta una esfera donde Él se mueve, donde tienen que cumplirse las cosas. Ahora, cuando vamos nosotros avanzando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos mirando cómo Balaam quiso maldecir al pueblo cuando el pueblo marchaba hacia la tierra prometida. Dios lo va a establecer en la tierra prometida, ahí lo va a establecer, y ahí va a ser el reino de Israel, cuyo gobernante y rey es Dios. Ese es el plan de Dios, que espiritualmente Él se va a manifestar, va a gobernar a través de hombres, entiéndalo así, pero el rey es Dios. Él es el que pelea por su pueblo,
Él es el que va adelante. Yo iré delante de vosotros como poderoso gigante, derribando puertas de bronce, cerrojos de hierro. El rey era el que tenía que ir delante. En el Antiguo Testamento al rey se le llama el pastor de Israel. ¿Por qué? Porque los pastores eran los reyes, o sea, los que iban adelante, y el resto de ejércitos de pueblo iba detrás del rey. Entonces él era como un pastor que guiaba las ovejas. Y entonces viene Balán, viene uno. Vamos a leer. Vamos a leer en Éxodo para que usted vaya entendiendo la importancia de esta palabra reino. Miremoslo aquí para más rápido. En Números, es en Números, capítulo 24, 23, desde el 22 empieza esto. Permítame, yo me ubico aquí un poquito. Calma, calma, pueblo, calma, te llegué. Bueno, dice el versículo 2 del capítulo 22, Balac manda a llamar a Balaam. Y dice el versículo 2, vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, a los reyes amorreos, los había vencido. Y Moab tuvo gran temor por causa del pueblo de Israel, porque era mucho, y se angustió el pueblo de Moab, con su rey a la cabeza. ¿A causa de qué? De los hijos de Israel. Ellos no son un reino, son un pueblo, pero se van a establecer como reino. Y entonces ahora dice aquí que entonces ese rey de Moab, llamado Balac, mandó a llamar a Balaam. Es una cosa ahí, dice la Biblia que era pues un personaje ahí raro, siniestro, contenía mucho conocimiento de Dios, tenía dones, dones que Dios le había dado, porque los dones de lo espiritual y todo provienen de Dios, pero él los ha enfocado mal. Y él va a maldecir, es un brujo, digámoslo así, porque él dice caído pero con los ojos abiertos. Dejemos a Balaam quieto. Y el problema es que aquí nosotros tenemos que mirar algo. Dios impide por medio de su ángel de que Balaam vaya a maldecir al pueblo. Se interpone el episodio del asna, la burra, que el ángel detiene, que ya ve el ángel, pero Balaam no lo ve, y etcétera. Ya todo eso está contenido en la Biblia y son enseñanzas que hemos visto muchas veces y se han predicado mucho por toda parte. Pero voy a ir al capítulo 24, donde hay aquí una profecía en el capítulo 24, versículo 5. Cuando Balaam quiere maldecir, entonces viene Dios y pone palabras de bendición en la boca de Balaam. Y mire la profecía. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Jacob es el padre de Israel. Pues el padre es Abraham, Jacob la descendencia. Tus habitantes, oh Israel, como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Dice aquí, vamos a ir hasta el verso 9. Enaltecerá su rey más que Agag. Agag se le llaman pues a los enemigos, a los pueblos enemigos. Y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas. Escuche el plan de Dios, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que maldijeren. Y repite allí, Dios confirma la profecía que le dio a Abraham. Esa profecía la dio a Abraham para su descendencia. Aquí viene la descendencia estorbada por un rey
Balac, que no quiere dejar pasar y manda a traer a Balaam para que maldiga al pueblo, porque sabe que eso es espiritual, que no pueden luchar contra ese pueblo que es mucho, y cuando la gente tiene miedo del pueblo de Dios, que es mucho, como Faraón y como todos, usan de brujería y usan de cosas, y las naciones le dan miedo del pueblo de Dios, de la iglesia, y usan también esas artimañas por eso hay santería entre los pueblos, por eso hay brujería, por eso hay hechicería, hay vudú, hay agorerismo, hay de toda cantidad de cosas, que esto es lo que usted tiene que atender para que en estos tiempos sepa cómo se están manejando las cosas. Entonces aquí viene, y el Señor dice, versículo 7, de sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Entonces ese Agag y su reino será enaltecido, quiere decir que esa descendencia moabita se le llamaba Agag, y amalecitas, porque también eran amalecitas. Y tiene aquí que Dios dice, su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Lo sacó de Egipto siendo un pueblo, pero va a ser un reino muy grande. Bueno, entonces aquí empieza a verse el propósito de Dios con la formación de un reino. Ese es el plan de Dios. Él es el gran rey, Él creó al hombre sin la intervención de las tinieblas, sin la intervención del diablo, sin la participación del pecado, sin nada de eso. El pecado entró y entonces viene a oponerse al gobierno, a la autoridad, al reino de Dios. Viene a ese ambiente que Dios puso, a ese ambiente de bendición, a esa esfera de prosperidad, de que todo está en orden, de que todo se lo deja para que el hombre lo gobierne. Entonces ahora empieza, después de la caída del Edén, empieza Satanás a manipular todo esto y hace que el hombre se llene de orgullo, se rebele contra Dios, quiera ser igual a Dios, siguiendo sus mismos principios, y que establezca reinos. Esos reinos siempre se oponen a Dios. Bueno, hasta allí voy a dejar. Voy a pasarme ahora a Daniel, para que usted entienda algunas cosas más. Vamos a ir a Daniel y luego vamos a ver cómo es el ataque al reino de Dios que está representado en el pueblo de Israel, porque es Dios el que va a hacer con Israel según su voluntad, según su propósito, y el enemigo, que es el mismo diablo, tiene sus naciones para oponerse, tiene sus reyes para oponerse al propósito de Dios. Vamos a ir a Daniel 2. Y se va a dar cuenta, porque vamos a definir qué es el reino de Dios. En Daniel 2, dice que en Daniel, Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, de donde empezó los reinos, del primer reino poderoso, entonces tuvo un sueño, y en ese sueño veía una estatua que ya la hemos visto, y tenemos que volverla a ver ahora. Vamos a estudiar también en base a esta enseñanza las 70 semanas de Daniel, que tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo, porque el Señor dijo, el tiempo se ha acercado. Entonces, ¿cómo se cuenta el tiempo? ¿Cómo se hace referencia al tiempo? ¿Cómo entender qué fue lo que el Señor mandó predicar y qué es lo que nosotros tenemos que predicar? ¿Qué es lo que tenemos que oír? Entonces, viene aquí en Daniel capítulo 2, dice que en el versículo 20 dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 21, Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y a la ciencia, a los entendidos. Entonces el Señor Dios pone reyes y quita reyes. Quiere decir que, aunque estuvimos hablando de las dispensaciones y vimos el gobierno humano, que esto es lo que yo quiero que en base a esas cosas que estuvimos hablando, usted entienda que el gobierno humano es el gobierno del hombre
hacia el hombre, ¿no? El hombre está gobernando, que nosotros estamos bajo ese gobierno humano, pero en el gobierno humano entonces salió una promesa para sacar una generación, y de esa generación viene la parte espiritual en Cristo, y de ahí nacemos nosotros. Por eso, aunque estamos en el mundo, somos del mundo, y aunque nos tengamos que someter a las leyes de los gobernantes de aquí, entonces somos espirituales, estamos de acá, y que esas leyes no pueden estar en contra de la moral, ni en contra, por ejemplo, a usted no le pueden obligar a una mujer a que aborte porque el presidente de una nación o un loco dijo que hay que frenar la población. No, pues usted no va a abortar porque eso va en contra de la ley de Dios, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tampoco vamos a matar, a asesinar a los infantes, a los ancianos, ni a ninguna persona, pues sencillamente porque la población está recargada. Eso está recargada, pero porque el hombre no puede administrar lo que Dios le dio. Dios le dijo que llenara la tierra, y él se hizo ciudades, y entonces eso ha traído caos, eso ha traído contaminación, ha traído una locura, ha traído una cantidad de cosas, que de eso hemos hablado bastante, mis hermanos. Ahora aquí tenemos en Daniel que Dios pone reyes y quita reyes. En esa, vamos a leer, dice que Daniel interpreta el sueño, dice que esa figura, esa estatua que hemos visto, tiene la cabeza de oro, dice, esa cabeza eres tú, ese es tu reino, ese es Babilonia. Glorioso, luego vendrá un imperio de menos precio, de menos valor, digamos así, la cabeza de oro. O sea que el hombre viene en decrecimiento, viene hacia abajo. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Entonces el hombre viene en decadencia, y viene ese esplendor que mostraba el reino de Babilonia. La cabeza de Nabucodonosor, vendrá otro imperio, es la parte, el pecho y los brazos de la figura esa, de la estatua esa que levantó, que soñó mejor Nabucodonosor. Dice, ese es un imperio inferior al tuyo. Sabemos que ese imperio fue el Medo Persa que lo sucedió, y después de ese vendrá otro de menos valor, otro se va deteriorando el valor humano, la inteligencia, la sabiduría, el esplendor, se va degradando. Esa estatua muestra la degradación de la raza humana. Se levantará otro imperio inferior, los persas, medo-persas inferiores a Babilonia, y el imperio de Alejandro Magno, el griego, inferior a los medo-persas. Aunque han tenido más riquezas, más empuje, más cobertura y más todo, era inferior. ¿Por qué? Porque el imperio de Alejandro Magno trajo mucho engaño, mucha cultura, mucha idolatría, muchas cosas, mucha ciencia que desviaron, letras y todo, que algunas cosas son rescatables, pero más fue el daño a la raza humana que lo que se puede decir que edificó. Y luego de eso, a la parte de abajo, muestra que las piernas y los pies, los dedos, son de hierro, un reino inferior, pero más tenebroso, más horrible, más fuerte, porque el hierro es más fuerte, ¿no? Y está mezclado con barro porque se hacen alianzas humanas, etcétera. Todo esto lo hemos visto y lo vamos a volver a pegar una estudiada, una repasada ahora después de esta enseñanza, para que estemos hablando de los reinos, del reino de Dios. Pero llegamos aquí al capítulo 2 y dice, hablando de la última parte, así que como viste, el hierro se mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. En los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Del imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que corresponde al imperio de hierro. Dice, levantará un reino que no será jamás destruido, un reino más fuerte, más poderoso.
Ni será el reino dejado a otro pueblo, ni tampoco ese reino lo puede capturar otro pueblo, porque es que los medopersas vencieron los babilonios, los griegos vencieron los medopersas y los romanos vencieron la descendencia del imperio de Alejandro Magno. Entonces, pero el imperio que viene, y dice, y de la manera que viste que, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, un monte es un reino, es un poder, es un reino. Fue cortada una piedra, esa piedra es Cristo, que es la roca. No con mano, él no fue muerto por mano humana, él entregó su espíritu, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro y el oro. Entonces viene la piedra y le pega en los pies a la estatua y la estatua se va al suelo. Pero cuando se va al suelo no destruye solamente los pies, que son de hierro, es el imperio romano, sino que se viene todo al piso. Se destruye completamente toda la estatua. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño verdadero y fiel su interpretación. Entonces aquí me está diciendo que Dios va a levantar un reino después de estos 4 reinos. Estos son los tiempos de los gentiles de que habla la Biblia. Después de esto va a levantar otro reino, que es el reino de Cristo, que es la roca, que está cortada no por mano y que destruye al anticristo, porque esto es el gobierno mundial. Te está hablando proféticamente, hay que interpretarlo correctamente, no hay que emocionarnos con esto, ni hablar cosas que no son. Por eso voy hablando sencillo, despacio y sin entrar en mucho detalle para que darle un vistazo panorámico y luego entrar a detallar cada cosa. Bueno, aquí dice que entonces va a haber un reino de esa piedra que fue cortada, es el reino de Cristo. Ese es el reino que viene, ese es el reino de los cielos reinando sobre la tierra. El Señor dijo, dijimos esta mañana, explicamos un poquito de eso, cuando le enseña a orar a sus discípulos, Señor, que venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo se hace. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor mandó a predicar? Díganles vaya predican a los discípulos, dijo, vaya prediquen que se arrepientan, prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lo dice en Lucas capítulo 24, del versículo 44 en adelante. Y a los discípulos, cuando en Mateo les comisiona para hacer discípulos, les dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Vino el Señor, lo leímos esta mañana predicando, y Él le predicó, arrepentíos porque el reino de los cielos, el tiempo ha llegado, el tiempo se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, va a venir el tiempo en que el reino de los cielos, el tiempo se ha cortado, en que se va a manifestar. Por eso a Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Lo está hablando el Señor Jesucristo en su ministerio. Empezó en el capítulo 4 de Lucas y de Mateo a predicar acerca del reino. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse pues, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha acercado, el tiempo ha llegado. ¿Qué está diciendo el Señor? Va a venir el reino, pero ¿cuándo va a venir ese reino? Cuando la piedra sea cortada, o sea, Cristo, después de que murió en la cruz del Calvario, entonces resucitó, se sentó en el trono. Cuando se siente en el trono del Padre, que se siente en un trono, lógicamente es un rey. Un rey toma la autoridad. Dice en Juan 5:22, que el Padre a nadie juzga, todo juicio se lo dio al Hijo. Entonces ese es un rey que juzga con justicia. Y dice que en el versículo 28 que vendrá un tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación o de muerte. Y entonces ese rey, después de que haga el juicio, entonces va a empezar a reinar. Ese reino es en el milenio. Por eso es usted por donde mire el Evangelio, tiene que haber un milenio, tiene que haber un reinado milenial de Cristo. El apóstol Pablo dice que cuando todos sus enemigos hayan sido puestos bajo sus pies,
Él entregará el reino del Padre y él se someterá otra vez al Padre. Porque es necesario que él reine, dice Pablo, hasta que todos sus enemigos se han puesto bajo sus pies, y el postrer enemigo será la muerte. Entonces, cuando ya no exista la muerte, cuando ya estemos en la eternidad, entonces se habrá cumplido el propósito de Dios y ya entraremos en otra fase que es la eternidad, que de eso pues no vamos a tocar ahora, pero que también hay que hablarlo porque la Biblia habla de todas esas cosas. Bueno, seguimos. Vamos a mirar algunas palabras que son claves, que usted entienda, que yo quiero que entienda. Cuando Moisés ya están en los llanos de Moab, Dios le manda a escribir toda la ley, y se escribe el libro de Deuteronomio. La palabra de Deuteronomio quiere decir nueva ley. No una ley diferente, sino como una amplitud, como otros pormenores que ya van a entrar en la tierra prometida. Ahora Dios los va a legislar para que cuando ya lleguen a la tierra prometida no vayan a ser como los pueblos que las habitan allí. Más que todo en eso se basa la nueva ley, o sea, la ley de Deuteronomio. Y le dice, por ejemplo, en el capítulo 3, vamos a ir a ese libro de Deuteronomio. Estoy usando mi Biblia de papel. Capítulo 3, verso... dice... aquí. Versículo 21, ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Dios tiene un propósito, poner a su pueblo de Israel en la tierra de Canaán, en la tierra que les prometió. Establecerlo como su reino, allí ellos van a reinar, van a ser gente santa, por eso no se pueden mezclar con las naciones vecinas, por eso no pueden aprender sus hábitos, no se pueden casar y ni hacen en casamiento con ellos, y por eso tienen que separarse, porque ellos van a ser un reino un diferente, no un reino de hombres, sino un reino, el reino de Dios. Dios es su legislador, Dios es su gobernante, Dios es su guía, Dios es todo, como hasta allí ha sido. Bueno, no los temáis, ves el verso 22, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. ¿Por qué? Porque Él es el rey, es el que va delante del pueblo. Escuche bien todo esto. Ahora llegamos y nos damos cuenta que cuando el pueblo pide rey, entonces mire lo que pasa. Está en, a ver. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Israel pide rey. A ver, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, no andan como tú, con rectitud. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Mire, Israel va a ser un reino diferente. Un reino gobernado por Dios. Van a haber reyes y sacerdotes. Van a haber gobernantes que Dios va a colocar para que gobiernen conforme a todo lo que Dios manda. Él va a encargar, como encargó a Moisés, después encargó a Josué, después levantó jueces y después levantó profetas, toda esta cuestión. Pero Dios va a gobernarlo, Lógicamente que la apostasía, después de que muere Josué, en el tiempo de los jueces, echó a pique todos los planes de Dios. Ahí bien intervino indudablemente el diablo, que es el que se opone a las obras de Dios, y se opuso a través de la contaminación con los otros pueblos y de aprender las mañas de los pueblos que Dios ha prohibido que se mezclaran, o sea, el yugo desigual. Igual pasa ahora con su iglesia. Y aquí dice, ellos dijeron, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, nosotros queremos ser como todas las demás naciones.
que es más o menos lo mismo que dicen muchos cristianos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo lo que hacen ellos? Yo quiero ser igual a ellos, porque ellos pueden ir, yo no puedo ir. Hombre, porque es que nosotros no somos este reino de Dios, no es de este mundo. El Señor dijo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahí no está el amor de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Buscad primeramente, por encima de todo, de primero, el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será añadido. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece en su reino eterno, o para siempre. Entonces yo quiero que a través de todos estos versos que estamos nombrando, usted entienda que la salvación, para ser salvo, hay que, la salvación es entrar en el reino de Dios. Y él dijo que para entrar en el reino de Dios hay que buscarle a Él, buscar su reino y su justicia primero que todas las cosas. Entonces primero está Dios que todas las cosas. Entonces, ¿qué mandó Dios predicar? Predica, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo vino el cumplimiento de los tiempos? Cuando vino Cristo. Cuando nació Cristo, entonces empezó el cumplimiento de los tiempos. Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para libertarnos de la esclavitud de la ley, de la religiosidad, de los ritos religiosos, de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere establecer un reino para el cual usted y yo fuimos llamados. Primero fue llamado Israel, pero Israel quiso ser como el resto del mundo. Dijo, no queremos. Entonces, si yo le puedo leer un poquitico más acá, hermano, perdóneme, yo consulto aquí, y nos vamos a dar cuenta que aquí dice, Jehová dijo, aquí, capítulo 8, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Ellos quieren un rey terrenal, quieren un reino terrenal, un reino igual a los demás pueblos. Ellos no entendieron, qué tristeza no entender, qué tristeza dejarnos guiar por la apariencia. El apóstol Pablo lo dice, miráis las cosas según las apariencias. Mire, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a nuestra ciudad. Entonces, ¿qué quiso Israel? Israel no quiso ser. Ellos no sabían lo que decían, ni lo que estaban haciendo. El mismo Señor les dijo, perdónanos, Padre, porque esto no saben. Están crucificando al rey, están matando al rey. Lo fueron a poseer rey sobre ellos, y el Señor se les escabulló. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo, los estoy preparando aquí como pueblo, tengo que probarlos, que eso es otra parte que tenemos que hablar. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces ellos no supieron entender los tiempos, no supieron comprender qué era lo que Juan el Bautista predicaba. De arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahora nosotros llegamos a ser el pueblo de Dios, porque ellos desecharon a Dios como rey, al Señor como rey. El rey es el que gobierna, el que manda, el que otorga, el que hace justicia, el que nos da todos los beneficios
que no nos ocurra a nosotros igual, porque la misma Biblia lo enseña, ¿no? Dice, ellos fueron desgajados, siendo el higo natural, algunas de sus ramas fueron desgajadas porque de su desobediencia, y ustedes por la fe han sido injertados. Dice, no se vayan a ensoberbecer contra las ramas naturales de tal manera que, porque si Dios si Dios desgajó las ramas naturales, a ustedes también los va a arrancar si no permanecen en la fe, en obediencia. Entonces, esto del reino es más serio y es más amplio y es más entendible, el evangelio es más entendible viéndolo, analizándolo como el Señor quiere que se predique, que Él es el reino. Viene un reino, no estamos hablando de los testigos de Jehová, por ejemplo. No me vaya a confundir con el reino maluco, sin conocimiento y contrario a la verdad de Dios. No. Estamos hablando de la predicación del reino de Dios, no del reino de los testigos de Jehová. No estamos hablando de eso. Escuche bien. Entonces ahora vamos a mirar algunas cosas. Entonces viene Dios y les establece un rey. Y vamos a ir a Samuel, en el mismo libro de Samuel, capítulo 9. Uy, Señor, creo que no puedo leer todo esto porque vamos a mirar, para que usted se dé cuenta, voy a limitarme, el capítulo 11 mejor. Vienen los amonitas. Los amonitas ya se habían opuesto al pueblo de Israel. Los moabitas también. Amalek también. Entonces vienen los moabitas y quieren poner una afrenta sobre el pueblo de Dios. Mire, quieren burlarse del pueblo de Dios, quieren burlarse de Dios, quieren hacer afrenta, ellos quieren imponer su fuerza, quieren imponer allí. Mire lo que pasa, hermano. Entonces vienen y entonces Naas contra Jabes y todos los de Jabes, bueno, les pusieron con Dios y le dijo, mire, les vamos a perdonar la vida, los vamos a matar. Pero ¿sabe cómo es la única forma que los perdonamos? Que cada uno se saque el ojo derecho. ¿Cómo le parece? Entonces el pueblo alzó su voz y lloró. Y entonces Saúl ya había sido ungido por rey, pero no estaba reinando todavía. Venía, en versículo 5, Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios, ojo con esto, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Una ira sobrenatural producida por el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque Saúl es medroso. Porque Saúl, cuando lo van a ungir por rey, está escondido en el bagaje. No quiere salir. Él no se considera apto, es temeroso, tiene complejos y tiene cosas. Pero Dios lo puso porque Dios es el que pone y quita. De tal manera que no critiquemos a una persona porque no tiene las habilidades que tiene otro, no lo comparemos con otro, porque Dios lo pone, y si lo pone es por algo, porque Él quiere mostrarles a ellos que ellos fueron los que quisieron rey, y que el que lo va a poner es Dios, y pone a y que a pesar de su incapacidad, Dios va a operar a través de su espíritu en él. Mire, en Saúl está operando el espíritu de Dios para defender al pueblo. Se encendió en gran ira, cogió un buey, lo partió en 12 pedazos, cada pedazo lo mandó por todo el territorio, por una tribu. Le dijo, así le va a pasar a los bueyes de todos ustedes si no salen a pelear. Se juntaron a pelear y se acabó el problema. Entonces, quiero que entienda eso. Detrás de todo gobernante, sean de esta época o de cualquier otra época, hay un espíritu. Si es el pueblo creyente, está el Espíritu de Dios ahí para bendecir, para defender, para prosperar, para hacer. Pero si es un espíritu del diablo, ahí está, como lo vemos en la Biblia, que el mismo ángel dice, el príncipe de Persia se me opuso, y luego vendrá el príncipe de Grecia. Vemos que detrás del príncipe, del rey de Babilonia, estaba Satanás, y vemos que detrás del príncipe de Tiro estaba Satanás. Entonces nosotros tenemos que entender eso.
nuestros gobernantes también. Hay unos que se dedican a la santería y a la brujería. Detrás de ellos no va a estar el Espíritu de Dios, ni va a estar el ángel de la guarda, mi dulce compañía, que no me desampara ni de noche ni de día. No, quitemos eso. Ni tampoco porque cargue un muñeco colgado en el cuello o un escapulario amarrado en una pata, hermano, va a pretender hacernos pensar que es un hombre de fe. No, está movido por poderes espirituales. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra toda clase de demonios. Y por eso Dios manda orar para que ellos se conviertan. La única manera de nosotros zafarnos del cenastre es que nuestros gobernantes se conviertan, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, aún esos que hacen tanto mal. Unos hacen mal porque son malos, otros porque comprometen, porque entran en un sistema en el cual tienen que funcionar y tienen que hacer las cosas porque el sistema mismo los obliga a hacerlas, como en este caso que estamos viviendo. Hay un sistema en el cual están tratando de imponer el nuevo orden mundial, un solo gobierno. ¿Qué quiso hacer Nimrod? Esa idea es vieja, ¿por qué se va a atemorizar por eso? Oye, que el nuevo orden mundial, eso tiene que suceder. ¿Por qué? Porque el muñeco ese sueño de Nabucodonosor, esa imagen, tiene que ser destruida por el Señor en su venida. Y se va a poner el reino de Dios. Van a suceder acontecimientos que señalan los tiempos de este fin, que esos están en la Biblia, que hemos hablado algunas de ellos. Tienen que suceder, pero esto tiene que ver con el reino de Dios. Todas estas cosas. Y esta oposición a la iglesia tiene que ver con el reino de Dios, porque se va a levantar el anticristo que se opone a todo lo que sea Dios o sea objeto de culto. Todo lo que huela a Dios va a ser impedido. ¿Ve? Y entonces hay un nuevo orden mundial, entonces va a haber un ecumenismo, una sola religión, va a haber una sola moneda y lo mismo que va a haber, lo mismo, solamente que van a estar esparcidos por todo el mundo, pero para cuando se trata de atacar, de ir contra, inclusive se oponen contra el Señor, y el anticristo arma sus ejércitos que para recibir al Señor con bombas y con misiles y con todo. Mira la torpeza. Pero bueno, sigamos. Vamos a mirar nosotros un poquito aquí para que usted entienda más cómo en Éxodo 17, ahí caí en la nota, gloria a Dios. En Éxodo 17, cuando el pueblo avanza hacia la tierra prometida, hacia la bendición, nosotros avanzando hacia nuestra tierra prometida, que es una tierra nueva donde mora la justicia y la paz. Mora la justicia. Entonces también vamos a tener oposición. Mire, observe esto. Observe lo que desechó Israel. Se opone a Amalek, del capítulo 17. Y entonces va Josué a pelear al frente de batalla, y Moisés sube al monte a orar, a levantar sus brazos, a clamar a Dios, toma la vara, que es la autoridad y toda esa cuestión. Entonces termina diciendo aquí, y entonces después de que la victoria, Moisés, el versículo 15, edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Dónde estaba el trono de Jehová? ¿Contra quién se levantó Amalek? Contra el pueblo de Israel. ¿Cómo dice la Biblia que se levantó Amalek? ¿Contra qué? Contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek. Escuche bien, Israel no. No dice que Israel va a tener guerra contra Amalek. Dice, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahora, él es el rey. ¿Cuál es el ejército de ese rey? El pueblo de Israel. ¿Tenían guerras? ¿Tenían oposiciones? ¿Enemigos? Pues claro. Ahora, ¿quién es nuestro rey? Diga, Jesucristo el Señor, que venció al diablo. Ahora el Señor dijo, la lucha no es contra sangre ni carne. ¿Por qué nosotros tenemos que enfrentar demonios? Que mucha gente no le gusta ni que le hable de demonios. No, a mí hábleme de amor, hábleme del Señor, hábleme de prosperidad. No, hermanito querido.
Dice la Biblia, Pablo a la iglesia que más conocimiento. Algunos dicen que la carta de los Efesios es el lugar santísimo del Nuevo Testamento. Yo estoy de acuerdo con eso. Por la revelación tan tremenda que tiene la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice a ellos, mire, busquen la justicia de Dios, busquen andar en obediencia, para que se pongan la armadura que Dios provee. Vístanse de toda la armadura de Dios y empieza a describirle. Y dice, porque la lucha no es contra sangre ni carne, tienen que enfrentar demonios. Lo que las luchas, el trono de Israel, de Jehová, era Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el trono de Dios en este momento? ¿Dónde está sentado Cristo? En el trono de Dios. Nosotros, dice la Biblia, hemos sido resucitados juntamente con Él y juntamente con Él sentados en lugares celestiales. Entonces, ¿cuál es el trono de Dios en la tierra? La iglesia, pero no una iglesia profesante, sino una iglesia que camina en esa dimensión de iglesia. Por eso el Señor dice, el que es nacido de una simiente, que es nacido de la palabra, tiene una simiente incorruptible en él y no peca, y el maligno no lo puede tocar. Por eso nosotros nos apegamos a esas promesas. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Aunque caigan a tu lado 1000 y a tu diestra de 1000, a ti no te tocará. ¿Por qué? Porque yo pertenezco al reino de Dios y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué no pueden prevalecer contra la iglesia? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la casa del Dios viviente. ¿Oyó? Es el trono del mismo Dios. Porque somos los únicos, somos el reino de Dios en la tierra, somos los únicos que obedecemos a Dios, pero no todos los cristianos tienen este privilegio. Porque no estamos haciendo clasificación de cristianos, estamos juzgando quiénes son y quiénes no son, estamos diciendo lo que dice la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, cuando el Señor habla, y vámonos al Nuevo Testamento, cuando el Señor habla de estas cosas, entonces le dice a los discípulos, oren así, venga tu reino, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Vamos a leerlo. En el Salmo 103, en el versículo... Vamos a mirar el Salmo 103, versículo 20. Por aquí está. Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono. Óigalo bien. ¿Dónde estamos sentados con Cristo Jesús? Diga, en lugares celestiales. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Eso dice la Biblia. Verso 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, o sea, a la voz de su palabra. Pues no repite palabra, tiene que poner una palabra sinónima porque es un libro poético. Entonces dice aquí, ¿cómo son los ángeles? Son poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. ¿Cómo se obedece en el cielo? Así como hágase tu voluntad aquí en la tierra. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se ejecuta la palabra? Mire, voy a leerle a Isaías en el capítulo 55 para que podamos ir como conectándonos con todo esto. Yo no entiendo, yo quiero explicarle de una manera sencilla, entendible. Mire, capítulo 55 dice así:
A ver si lo cogemos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, verso 6. Llamad en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. O sea que ya es impío porque dejó de seguir al Señor. Ahora dice, vuélvase otra vez a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son ni tus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuche esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Vamos a entenderlo aquí un poquito. Vamos a entenderlo. Vamos a repetir el salmo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto o de su mandamiento. Entonces, dice el Señor, hágase tu voluntad, que oremos así, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo se hace. ¿Cómo se hace? Los ángeles son poderosos. Entonces necesitamos poder de Dios para obedecer su palabra. Aquí dice que su palabra no viene vacía, viene con un propósito, viene a cumplir un propósito. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahora vamos a mirar cómo es que el Señor quiere que nosotros entendamos esto. Yo tengo aquí el texto abierto, pero voy a leer otro texto en Deuteronomio capítulo 29. Por favor, tome nota. Del capítulo 29, 30, perdóneme, de Deuteronomio, dice así, verso 14 y verso, dice aquí, no, vamos al del verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Solamente esfuérzate un poquito como los ángeles que son fuertes, poderosos, ahí, obedecer. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, la que no vuelve vacía, la que Él le envió. ¿Por qué no vuelve vacía? Porque la palabra no vino vacía. La palabra que el Señor envió no viene vacía. Viene llena de poder, llena de propósitos. Viene algo. Y los ángeles son poderosos en fortaleza para ejecutarla. Y yo quiero hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo se hace. Entonces tengo que mirar qué debo hacer. Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. O sea que usted y yo, con la palabra, que es lo que dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, esta palabra que es la que Pablo cita en Romanos capítulo 10, versículo 8, dice así. Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, la palabra la vas a cumplir y la palabra viene para dos cosas. No volverá a mí vacía sin haber hecho lo que yo quiero que haga. ¿Qué Dios quiere que hacer con su palabra? No solamente bendecirnos. Mire que dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas.
¿Qué va a hacer la palabra? Le va a dar vida. La palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida, ¿no? Y se ha multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. ¿Para qué fue enviada la palabra? Para bendecirnos, no para fastidiarnos, no para prohibirnos, no para amargarnos, no para aburrirnos, para bendecirnos. Y dice, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclines a dioses ajenos y de sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Qué va a hacer la palabra? Va a hacer que se cumpla aquello para lo cual fue enviada. ¿Para qué envía la palabra? Para bendecirnos y para darnos vida a través de la obediencia a la palabra, para que la cumplamos y tengamos vida. Por eso es el mismo principio del cielo el que le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente para obedecer mi palabra. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, para que prosperes en todo lo que emprendas, para que te vaya bien, para que cumpla los propósitos. La palabra es la que va a cumplir el propósito de Dios. Nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios sino a través de la palabra. Aquí dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, y le aconseja a Dios, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque eres vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Qué es lo que el Señor, cómo les enseñó a orar a los discípulos? Venga tu reino, o sea, venga tu autoridad, tu gobierno, venga ese ámbito donde se mueve tu poder y tu autoridad, venga ese escenario de reino donde yo me quiero mover, donde yo quiero obedecer, venga sobre mí tu palabra para que me diga qué es lo que yo tengo que hacer, parafraseándoselo. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Para qué quiere que venga el reino? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Matarnos o bendecirnos? ¿Que nos pegue el virus o que caigan a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10.000 y que a nosotros no llegue? Esa es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es su palabra. Que ninguna plaga toque nuestra morada. Esa es la voluntad de Dios. En su boca y en su corazón está la palabra para que usted haga que esa palabra se cumpla, para que usted la cumpla y pueda decir, usted, Dios me dio la palabra y yo estoy obedeciendo esa palabra, y esa palabra no vuelve a Dios vacía, retorna a Dios. Cuando yo oro, digo: Señor, tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada. Le envío la palabra a Dios como Él me la envió a mí. En oración yo envío la palabra, y entonces la palabra llega, y cumplido el propósito, yo soy guardado. De modo que la oración tiene que ver, porque el Señor dijo: oren para hacer la voluntad de Dios. Oren, se la voy a parafrasear, para que ustedes puedan ejecutar el plan de Dios aquí en la tierra, conforme a su voluntad. Si leemos el Salmo 107, usted se va a dar cuenta de algo. Mire, ya vamos viendo un poquitico más claro lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es estar bajo la autoridad, bajo el poder de Dios, bajo el propósito de Dios, en el lugar que Dios quiere, en el ambiente que Dios quiere, en el escenario que Dios quiere que nos desenvolvamos. No es en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ve? Vamos a mirar el Salmo 107. Dice:
A ver, a ver, a ver. Aquí dice, ¿dónde está la palabra? Hay cerca de que está la palabra en tu boca y en tu corazón. Mire cómo dice la Biblia. Salmo 107, versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Está hablando del pueblo de Israel. Y a causa de sus maldades. Está hablando del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es figura y sombra de la iglesia. De modo que está hablando también de la iglesia. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Ya no quiere comer. Pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Dónde está la palabra? En su boca y en su corazón. Tomó una decisión. Esta gente tomó una decisión. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clama a mí, yo te responderé. Eso dice la palabra y yo confío en esa palabra y yo lo hago porque Él dijo que clame yo. Él me va a responder. Él dijo que quiere hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo se hace. Y dice así. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué envió el Señor? Su palabra, y su palabra la envió el Señor para sanarlos y librarlos de la ruina, y la palabra volvió al Señor después de haber ejecutado la obra que hizo. Porque ellos clamaron conforme a esa palabra. Y yo me imagino que enseguida, Señor, gracias te damos, Señor, por la sanidad, gracias por la liberación, gracias por la bendición, gracias por la prosperidad, gracias por guardar mi familia, gracias porque el mugroso virus ese no se puede aparecer por aquí, gracias, Señor, porque tú eres mi guardador, gracias porque eres mi roca, gracias porque eres mi refugio, gracias. Eso es lo que dice la Biblia. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, no son grandes revelaciones del reino, no, no, no. Este es el gobierno de Dios y se mueve en medio de nosotros. Esta mañana le decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, quiere decir que el reino de los cielos está entre vosotros, o el reino de Dios. Entonces, si eso está ocurriendo, entonces la pregunta es, esta mañana hablamos de Nicodemo, esta mañana hablamos del joven rico. No es solamente conocer los mandamientos y guardarlos, porque mire, qué tremendo, ¿no? El joven rico guardaba los mandamientos, pero le faltaba una cosa, la dependencia de Dios. Y esto creo que es una de las cosas que más falta a mucha gente, depender, confiar total y absolutamente en Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo se hace. Bueno, allá a grandes rasgos estamos viendo esto, pero ¿qué fue lo que el Señor mandó a predicar? El reino. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Leámoslo ya para finalizar, porque se nos fue el tiempo y no me di cuenta qué horas. Mateo capítulo 4. Estamos hablando de que el diablo es que se opone con la tentación al reino, ¿no? Al propósito de Dios. Por eso dice, y líbranos de tentación. Nos faltó ver esa parte. Luego la hablaremos. Y dice, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo nosotros sabemos que ese reino se ha acercado? Ese milenio se ha acercado. Tenemos que mirar los tiempos que el Señor decretó en que van a suceder todas estas cosas y que nosotros estamos muy cerquita, estamos al borde de ese acontecimiento. Y que tenemos que poner más cuidado en la vida espiritual, que no solamente es orar, ir a una iglesia, estar en un culto, predicar la palabra, no, es entrar en su reino. Es entrar. Y no podemos entrar en el reino si no lo vemos. Porque nosotros vemos las señales. Nicodemo vio las señales. Nadie puede hacer lo que tú haces. Ellos lo reconocieron que era venido de Dios, pero no vieron el propósito por el cual Dios lo enviaba.
No atendían a lo que él decía. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje?, le decía el Señor. Y el Señor le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y al joven rico le dice, si no confías en Dios, si no dependes de Dios, si no me sigues y si no llevas tu cruz, no puedes entrar en el reino. Nos toca hablar de esto, toca hablar de despojarnos, de depender de Dios, de seguir al Señor y de cargar la cruz. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, y todo lo que sea relacionado con esto, bienvenido sea, y cualquier pregunta. De modo que las coloquen en el chat a tiempo, y los hermanos que están pendientes, a mí no me salen los mensajes aquí, voy a pedir el favor de que me los pongan por Telegram, que es la aplicación que usamos nosotros para comunicarnos. Y entonces allí vamos a poder, yo aquí tengo acceso para poder leer con facilidad esas peticiones. Y desde ahora empieza a colocarlas. Y tenemos un buen culto mañana, una buena enseñanza con preguntas y respuestas. Y ustedes participan también, porque no lo que yo diga es lo cierto, es lo que dice la Biblia. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Necesitamos aprender de ti. Necesitamos aprender de tu reino, de tu gracia, de tu poder, de tu amor eterno, de tu misericordia, de tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, para que siempre haya en nosotros Señor, la capacidad para entender, para disponer el corazón. Señor, tu palabra dice, Dios mío, en el libro de Nehemías, que ellos, cuando volvieron de la cautividad, Esdras leía en el libro de la ley claramente, y el pueblo ponía los sentidos de tal manera que podrán entender la lectura. Y así yo quiero, Señor, que nos ayudes a poner todos los sentidos, Señor, de lo que está escrito, Señor. Todos tenemos la escritura, todos tenemos la Biblia. Que, Señor, no la olvidemos, que podamos depender de ti, que podamos saber y entender, Señor, qué es que tu palabra no vuelve vacía, que tú la enviaste con un propósito, que darnos vida, darnos bendición, sanarnos, libertarnos, Dios mío. Y que si estamos enfermos, cautivos, estamos oprimidos, es porque tu palabra no ha cumplido lo que tú la enviaste a hacer. Y no la ha cumplido, porque los que tenemos que hacer el cumplimiento de esas verdades, los que tenemos que cumplir la palabra, somos nosotros. Así lo dijo el profeta, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que nos ayudes, que nos dé la capacidad de entender, Señor, tu misericordia, clamar a ti cada día con libertad y poder estar dispuestos para toda buena obra. Bendice a tu pueblo, Señor, que cada día clama, que cada día busca, cada día, Dios mío, se comporta fielmente contigo, Señor. Haz que esta palabra nos abra el entendimiento, que podamos ir poco a poco corrigiendo, Señor, esas malas enseñanzas, esas malas actitudes, esas malas recepciones que hemos hecho de tus verdades espirituales, Señor, y podamos deleitarnos en ti, podamos deleitarnos, darte la gloria, y podamos deleitarnos dándote la adoración, la exaltación y el honor, Señor, porque solamente tú eres Dios fiel, solamente tú eres Dios poderoso, y solamente tú eres Dios excelso. Bendícenos, Señor, y capacítanos, Padre. Hoy, Padre, nuevamente, Señor, estamos aquí con el pan y la copa, Señor, para testificar de ti, que el pan es la comunión, Señor, con tu cuerpo, dice la palabra, y la copa de bendición es la comunión con tu sangre, Señor. Y la comunión con el cuerpo, Señor, está a través de estos elementos que hoy, Señor, tomamos, y estamos de acuerdo para hacerlo, Señor, en un mismo espíritu, Dios mío, Señor, creyendo en la misma cosa, Señor, acercándonos a ti, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para nosotros eres escogida y preciosa esa piedra, Señor, bendito, que ha venido a ser piedra de tropiezo para muchos, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, para no hallar tropiezo en ti. Así lo dice la palabra. Bienaventurado el que no haya tropiezo en ti, oh Dios. Ayúdanos a perseverar y a ser conscientes, Dios mío, de la necesidad que tenemos, Dios mío, de honrarte y de bendecirte. Yo bendigo el pan y la copa en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Tu palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed todo de él. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Igualmente, tomaste, Señor, la copa diciendo: esta copa es la comunión de mi sangre, es la sangre del pacto que por vosotros es derramada. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces, no dice cuántas, todas las veces que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, la vuelta del Señor anunciamos hasta que Él regrese y hasta que tú vengas, Señor. Yo, Señor, tomaré, Señor, esta santa cena, como la denominamos, Señor. Bendito Dios, que es la comunión con tu cuerpo y la comunión con tu sangre en Cristo Jesús. Bendigo cada hermano y bendigo, Dios mío, Señor, tu nombre santo. Imparte tu bendición sobre tu pueblo que te ama, Señor, y trae, Dios mío, gracia a cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan, hermanos, recordando que el cuerpo de Cristo fue entregado por todos nosotros, por nuestros pecados, el cargo de la iniquidad, la maldición y aún la enfermedad, y por su herida nosotros fuimos curados. Amén. Comamos el pan y declárese sano para la gloria de Dios. Amén. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Dios, por tu fidelidad. Tomamos tu copa, Señor, la copa de bendición para nosotros y copa de martirio para ti, pero es copa de redención, dándote gloria y honor, dándote gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Amén. Tomemos la copa. Gracias, Padre Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, te adoramos y te bendecimos. Guía a cada hermano, Señor. Guía a cada uno de tus hijos. Guía a cada, Señor, siervo, cada ministerio. Cada hombre y mujer, Señor, que ha recibido tu palabra, que cree en ti. Abre su entendimiento, Señor, y que podamos, Dios mío, entender que tú mandaste predicar. Que el tiempo se ha acercado. Que el tiempo del fin está cerca. Y que tenemos que arrepentirnos. Y también, Señor, predicar acerca del perdón de pecados, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puedan ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Que el Padre a nadie juzga, todo juicio se lo dio al Hijo. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor eterno. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un poquitico extenso, pero estaba tratando como de recuperar el tiempo que el viernes se nos fue la energía. Estaba tratando como de emparejar un poquito ahí a los empujones, pero ahí vamos, para no quedarnos demasiado rezagados con la enseñanza. Dios les bendiga, les prospere, les anime, les fortalezca con la ayuda del Señor y la participación de ustedes, hermano. A las 7 de la mañana tenemos tiempo de clamor y aliste sus preguntas. Algunos que no entienden de todo esto, pues yo no trato de hablar muchas cosas así, detenerme mucho, porque es mejor ir por lo sencillo allí y después vamos ahondando un poquito más. Ya tenemos tiempo para hacerlo y más temas. Dios les bendiga y con la ayuda del Señor, hasta mañana, si nos presta la vida y nos da los medios para comunicarnos. Dios les guarde.